En este vídeo vamos a hablar de Heliópolis, de la solarización de la monarquía faraónica y vamos a definir qué entendemos por edad de las pirámides. Heliópolis es, como sabemos, la ciudad del sol, el lugar de origen y el principal centro de culto de la divinidad solar en Egipto. El objeto de culto más importante del templo solar de Heliópolis era el llamado Benben, o colina primordial, una piedra meteórica, es decir, caída del cielo, que los heliopolitanos consideraban una manifestación del propio dios solar. Evidentemente el Benben no ha llegado hasta nosotros, pero los egiptólogos creen poder reconstruir su forma a partir de dos signos jeroglíficos contenidos en dos pasajes de los textos de las pirámides. Estos dos pasajes los tenéis reproducidos en la parte derecha de la diapositiva. Ambos pasajes se leen de izquierda a derecha, y en el superior el signo en cuestión se encuentra más o menos a un tercio del final, mientras que en el inferior es el quinto por la izquierda. Como podéis ver, se trata de un signo que reproduce un objeto vertical, más ancho en la parte inferior que en la superior, y con el extremo superior acabado en una forma más o menos redondeada. Estos dos signos los volvéis a tener en la parte izquierda de la diapositiva con el número 2. Con el número 1 tenéis justamente la reproducción que los egiptólogos hacen a partir de esos dos signos jeroglíficos. A partir de la forma original de la piedra, habrían surgido dos tradiciones distintas de representación estilizada de la misma. Una de planta rectangular con la parte superior redondeada y la otra de planta cuadrada con la parte superior en punta. Ejemplos de la primera son las estelas que tenéis con el número 3, o el monolito levantado por Sesostris I en el oasis del Fayum que tenéis con el número 6. Ejemplos de la segunda son el piramidión que tenéis con el número 9, siendo un piramidión la piedra que culmina una pirámide, y el obelisco que tenéis con el número 10. Con el número 4 y 8 tenéis la palabra Benben acompañada en un caso por el signo redondeado y en el otro caso por el signo en punta. Como podéis ver, pues, una pirámide y un obelisco son evocaciones de la colina primordial de Heliópolis. De la antigua ciudad de Heliópolis y de su templo solar apenas quedan restos en la actualidad. El emplazamiento de la ciudad, que llegó a ser la tercera en importancia del antiguo Egipto después de Menfis y Tebas, se halla en el extremo noreste de la actual conurbación del Cairo. Allí, el único vestigio que hoy puede admirarse es este obelisco levantado en el emplazamiento del antiguo templo por Sesostris I, faraón de la dinastía XII, en el Reino Medio. Como decimos, pues, el templo solar de Heliópolis no ha llegado hasta nosotros. Los egiptólogos, sin embargo, piensan que podemos hacernos una idea de cómo pudo ser este templo a partir de los llamados templos solares de la quinta dinastía. En efecto, la mayoría de los faraones de la quinta dinastía se hizo construir un templo solar para el culto solar en ámbito funerario, complementario de su complejo funerario piramidal. El mejor conservado de estos templos solares es el que el faraón Niuserre se hizo construir en Abu Ghorab, una localidad situada un poco al norte de Abusir, a su vez al norte de Saqqara. En esta diapositiva podéis ver la reconstrucción del templo solar de Niuserre en la parte superior y dos fotografías del estado actual del mismo en la parte inferior. Los dos elementos más importantes de un templo solar son un altar para las ofrendas al dios Sol, construido en un patio a cielo abierto, y un obelisco construido sobre un podio inmediatamente al oeste de este altar. En las fotografías inferiores podéis ver el altar en cuestión situado en el centro de las dos imágenes. La fotografía de la izquierda está tomada hacia el oeste, de manera que lo que veis detrás del altar es el podio sobre el cual se levantaba el obelisco. La fotografía de la derecha, en cambio, está tomada hacia el este, precisamente desde el mismo podio del obelisco, y lo que podéis ver es el patio a cielo abierto. Estos serían, pues, los dos elementos principales del templo solar de Heliópolis, al menos en su forma más antigua, la que corresponde al reino antiguo. Por un lado tendríamos un altar solar para el culto al dios Sol, culto que se celebraría a cielo abierto, lo cual es lógico tratándose de la divinidad solar, y que diferiría de los demás cultos que se celebraban en Egipto, puesto que estos tenían lugar siempre en la parte más recóndita del templo, en el interior del mismo, en las habitaciones más ocultas y más interiores del templo. Al oeste del altar se levantaría un podio sobre el cual estaría probablemente la piedra Benben, la piedra meteórica de la que hablábamos anteriormente. Todo cuanto acabamos de exponer nos permite comprender
las tres formas posibles de las pirámides egipcias del Reino Antiguo. Una pirámide escalonada es, a la vez, una reproducción de la colina primordial y de una escalera para la ascensión del rey difunto al cielo. La pirámide romboidal, que no deja de ser un obelisco chato, es una reproducción de la colina primordial en una de sus formas posibles. Y la pirámide perfecta, o pirámide de caras lisas, es la forma más estilizada que reviste la colina primordial, cuyas aristas, a su vez, recuerdan los rayos del sol que se filtran por entre las nubes. Podríamos preguntarnos por qué los faraones del Reino Antiguo decidieron dejar de enterrarse en mastabas como sus predecesores y pasar a hacerlo en pirámides. La razón estriba en que ya desde comienzos mismos del dinástico, la monarquía faraónica experimentó un progresivo proceso de solarización que comportó la asunción de las creencias solares heliopolitanas y el hecho de que el faraón empezara a ser considerado como el hijo del dios Sol y consubstancial con él. Esto se refleja sobre todo en la titulatura faraónica. En la fotografía de la izquierda de esta diapositiva podéis ver la titulatura del rey Snofru, primero de la cuarta dinastía y padre de Keops. La titulatura está comprendida toda ella dentro del Serej, lo cual es una solución un poco atípica, pero posible. Por encima del Serej podéis ver el halcón Horus perchado, del cual se ha conservado solo la mitad inferior. El halcón Horus, como sabemos, expresa el primero y más antiguo de los títulos del protocolo faraónico, el título de Horus. El resto de la titulatura está dispuesta en dos columnas en el interior del Serej. La primera columna es la de la derecha. En la mitad de esta columna podéis ver los dos títulos duales del protocolo faraónico, tal como los conocemos. El título de Rey del Alto y Bajo Egipto, con la caña y la abeja, y el título de Dos Señoras, con el buitre y la cobra. En la parte inferior de esta misma columna podéis ver un título de nueva creación. Se trata del signo del halcón puesto por encima de un signo que representa un collar de oro. Como quiera que el halcón es el rey y el oro es la materia de la que está hecho el cuerpo del dios Solar Re, el título de Horus de oro, así se lee esta combinación, implica la solarización de la persona del rey. El resto de la titulatura se encuentra en la segunda columna, donde podemos ver el cartucho con el nombre de Snofru en su interior y una representación del propio rey sentado en el trono, tocado con la doble corona y sosteniendo en mano el flagelo. El cartucho es otro símbolo solar por excelencia, como quiera que representa el circuito que describe el sol en el cielo. Tanto el título de Horus de oro como el cartucho aparecen muy a finales de la tercera dinastía, pero no se generalizan hasta la cuarta y sobre todo la quinta dinastías. En la fotografía de la derecha podéis ver el último de los 5 títulos del protocolo faraónico en aparecer. Se trata del título de Hijo de Re, que se escribe con el signo de la oca, que sirve para anotar la palabra Sa, que significa hijo, y el signo del sol, que anota la palabra Ra, que significa Re, sol. Por tanto, el título se lee Sa-Ra y significa hijo de Re. Este título aparece a lo largo de la cuarta dinastía. En esta otra diapositiva podéis ver un ejemplo de titulatura real, en concreto la del faraón Ramsés II de la dinastía 19, es decir, ya del Reino Nuevo. La titulatura de Ramsés II aparece aquí dispuesta en 5 columnas, cada una de las cuales corresponde a uno de los títulos. La primera columna, la columna A, corresponde al título de Horus con el Serej. Las columnas B y C corresponden a los títulos de Nepti, dos señoras, y de Horus de oro, mientras que las columnas D y E corresponden a los títulos de Nisut-Biti, es decir, rey del Alto y Bajo Egipto, y de Sa-Ra, es decir, hijo de Re. Como podéis ver, por estos últimos dos títulos, los nombres del rey están inscritos dentro de cartuchos. Esta es la forma canónica de la titulatura faraónica y el orden definitivo de los 5 títulos que la componen. Y ya para finalizar, un apunte sobre qué entendemos por Edad de las Pirámides. Pirámides reales en Egipto se construyeron a lo largo tanto del Reino Antiguo como del Reino Medio. Pero cuando hablamos de Edad de las Pirámides nos referimos específicamente al Reino Antiguo, es decir, a la primera de estas dos etapas, comprendida aproximadamente entre el 2700 y el 2200 a.C., y que abarca las dinastías 3 a 6.
En efecto, las pirámides de esta época son las de mayor tamaño, las técnicamente mejor construidas y las mejor conservadas. Y de ahí que cuando hablamos de edad de las pirámides, por excelencia, nos refiramos a este periodo en concreto. Puesto que en esta etapa la capital de Egipto es Menfis, la necrópolis que contiene las pirámides del Reino Antiguo es lo que llamamos la necrópolis menfita. La necrópolis menfita se ubica al oeste de la propia Menfis, en el desierto, y comporta toda una serie de localidades de norte a sur. Estas localidades son Abu Rawash, Giza, Zawiet el Arian, Abu Sir con Abu Borab, Saqqara, Dashur y 50 kilómetros más al sur de Dashur, la localidad de Meidum. En estas localidades es donde los reyes del reino antiguo, es decir, los faraones de las dinastías 3 a 6, como decimos, construyeron sus pirámides, como tendréis ocasión de estudiar con detalle en la segunda parte de esta lección.